Análisis y explicación al capítulo 6 de la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. En el capítulo El perfil de la cultura mexicana, como su nombre lo indica, Ramos analiza los factores que hacen que la cultura en México, ya sea europea o nacional, se adapten de mejor manera en la sociedad y que sobrevivan. Algo que le parece molestar es que el carácter nacionalista de México se le vea superficialmente como algo pintoresco y que este factor haya sido fuertemente impulsado por el arte. Debo destacar que esta materialización de la cultura por medio del arte imagino que se refiere principalmente al muralismo, el cual es cierto que atrajo las miradas europeas y yanquis, con un grado muy alto de aprobación y admiración. Sin embargo, ni siquiera Ramos comprende el por qué causó tanta fascinación a las miradas extranjeras. La cultura genera interés personal pero también social. El objetivo de seguir tal o cual cultura siempre ha sido con la finalidad de que alcance el mayor número de beneficios, ya sea a unos cuantos o a la mayoría. El filósofo invita a conocernos a nosotros mismos como individuos y pueblo, teniendo como única pasión la verdad. Explica que la asimilación de la cultura se da cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la convertimos en categorías de nuestro espíritu. Por cultura mexicana, dice Ramos, se comprende a la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros y que sea capaz de expresar nuestra alma. Aunque para bien o para mal tengamos que seguir aprendiendo de la cultura europea. Análisis y explicación al capítulo 7 de la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. En el capítulo El perfil del hombre, Ramos se encarga de definir a la cultura en palabras de Max Scheler. La cultura no es educación para algo, sino que todo adiestramiento para algo existe en beneficio de la cultura, en beneficio del hombre perfecto. La finalidad última de la actividad espiritual no es la obra de la cultura, sino el desarrollo de la personalidad humana. Ramos se cuestiona en qué grado es posible el advenimiento de la cultura mexicana, pero para responder a esto, primero es necesario preguntarse en qué condiciones espirituales se encuentran los mexicanos. Para él, la mayoría del pueblo mexicano son nacionalistas radicales. Estos no tienen cultura y su visión sobre ella es superficial, pensando que la cultura es el color local. Pero por suerte los mexicanos poco a poco van adquiriendo conciencia del vacío que llevan en su ser. Pues con la guerra en Europa, México vio su posible peor futuro. Por lo que la imitación y el ejemplo extranjero ya no es un paso seguro, se detienen a contemplarse a ellos mismos y optar por otras formas como un plan B. El problema de nuestra cultura no es tanto el de hacer obras, cuanto el de formar al hombre. Si alguien desea saber cómo determinada cultura adquiere una trascendencia universal gracias a la ayuda de los artistas y sus obras, creo que Ramos lo explica perfectamente. Cuando el artista acierta a captar las notas más individuales de su raza, en ese mismo instante su obra adquiere una trascendencia universal. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores y ahora también en este, el mexicano tiene varias personalidades falsas de las cuales dispone para no enfrentar su realidad, por lo que cada mexicano individualmente debe enfrentar sus complejos que lo afligen y lo deprimen. Haciendo esto desaparecerá el falso carácter que compensa los sentimientos de desvalorización que lo atormentan. Todo lo anterior lo llevará finalmente a conocer su alma, dice Ramos. Ahora bien, en un plano más general, esta sociedad que anhela una cultura debe enfocarse en orientar su educación en un sentido humanista. Para Ramos, la cultura nunca ha sido humanista en México porque siempre ha optado por el aprendizaje de resultados, de verdades hechas sin reproducir el proceso viviente que ha conducido a esas verdades. Para Ramos, los mexicanos no tienen una voluntad dominadora o de poderío y tampoco creadora. Nosotros fuimos y lo que es peor, aún somos los creados por alguna deidad. Nuestra cultura mesoamericana fue interrumpida y nunca llegamos a comprender por nosotros mismos nuestra voluntad como una creadora en el mundo. En cambio, Europa pasó de una fuerte devoción a Dios a una devoción a sí misma y a la ciencia, mentalidad que no llegó a México. Por dar un ejemplo, tomen en cuenta los títulos de las publicaciones matemáticas, astronómicas o físicas, sobre todo la de Galileo Galilei, quien publicó un asombroso ensayo llamado Mensajero Sideral en 1610. Este título refleja un despliegue del hombre más allá de la Tierra, donde solo podía habitar Dios. Ahora ellos estaban tocando a la puerta. Un par más serían sobre los giros de los orbes celestes de Copérnico, del año 1543, y Sistema del Mundo, de Laplace, del año 1734. Posteriormente, Ramos pasa a describir y criticar la recepción de la técnica científica implementada en México con una reflexión magistral, ofreciéndonos una serie de reflexiones cada una más sublime que la anterior. Por medio de la técnica científica ha extendido el mexicano victoriosamente su dominio sobre la naturaleza, pero en cambio no ha podido dominar la fuerza demoníaca de los instrumentos mismos,
que al aumentar en cantidades excesivas han aprisionado al hombre en medio de una masa abrumadora. El problema de la tecnología, dice Ramos, en el hombre blanco es que le tiene demasiada admiración y eso lo ha llevado a olvidarse de sus fines propios. Exalta el ideal mecánico que desearía ver realizado en la sociedad y en la vida individual. La técnica moderna, añade Ramos, es propia del hombre fáustico. Solo él encuentra esta técnica espiritualmente necesaria. Este concepto de hombre fáustico puede comprenderse como aquel individuo que abandona los principios y valores personales para conseguir conocimiento, riqueza u otros beneficios. Sin embargo, la técnica moderna no es una necesidad interna para las razas de color. Los mexicanos que tratan de civilizar a la población mexicana han fracasado porque no saben que no basta con comprender la técnica para adoptarla, también es necesario tener el mismo espíritu que los hombres que la crearon. Un indio puede aprender a guiar un automóvil, a manejar una máquina para arar la tierra, pero no sentirá la emoción del hombre blanco ante la gran potencia de trabajo que esos instrumentos encierran. Si bien explica Ramos que nuestra raza no posee una voluntad dominadora y creadora, no debe dejar de estar al tanto de las innovaciones tecnológicas para no estar desarmado para su próxima guerra. Si el hombre de México no tiene una acentuada voluntad de poderío como fuerza psíquica primordial, la razón más seria que le asiste para implantar en su país la civilización moderna es defenderse de las razas dominadoras, usando contra estas sus propias armas. Esto evitará en el futuro convertirnos en esclavos del extranjero, pero debemos evitar la excesiva mecanización de la vida. Esto permitirá continuar dedicándonos al engrandecimiento de la naturaleza humana. Análisis y explicación al capítulo 8 de la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. El presente capítulo, la educación y el sentimiento de inferioridad, es breve pero complicado. Como siempre, cualquier cosa que involucre la educación mexicana se vuelve un tema profundo y complejo de analizar. Primero, Ramos advierte que la inferioridad mexicana es una inferioridad colectiva y no individual como en otros países. De esto se desprende lo siguiente: la introversión que provoca el sentimiento de inferioridad por fuerza obliga a desatender al mundo exterior y debilita el mundo de lo real. Es colectiva porque para Ramos la educación mexicana es cómplice de esta causa, como lo veremos poco a poco. El sentimiento de inferioridad no se manifiesta a la conciencia del individuo tal como es. Lo que se hace consciente son las reacciones que involuntariamente nacen para compensar aquel sentimiento. En otras palabras, las conciencias muestran las reacciones que compensan el sentimiento de inferioridad. No es difícil suponer que con los planes de estudios tan ambiciosos y expectativas tan altas para cada individuo, se experimente reacciones en común con otras personas para manejar este plan de vida. Plan que al parecer nunca se reajusta conforme a las capacidades individuales. Nuestra falta de sentido práctico no es pues sino un vicio de educación que no tiene un sentido realista, pero que en cambio produce hombres utopistas y románticos, destinados al desaliento y al pesimismo. El problema de la inferioridad surge con el exceso de ambición o cuyas ambiciones son desproporcionadas a sus capacidades. Es normal que a una temprana edad cualquiera sienta o experimente sueños o metas muy ambiciosos, pero será que el mexicano no termina de madurar ni de dejar de soñar de más porque los más adultos le inculcaron antes a imitar, sea lo que sea en todo lo posible y a reafirmarse cueste lo que cueste. Y al toparse con la realidad poco a poco es cuando comienza la sensación de inferioridad. Si esto es así, sería correcto pensar que este sentimiento que arrastra el mexicano dispone de cualquier edad para brotar. Y es más, es la propia educación la que nos trajo este sentimiento. Pues aún hoy en día los padres piensan que la educación resolverá cualquier problema de sus hijos, inclusive los de ellos, porque así se reafirman y deben reafirmarse cueste lo que cueste o distorsionar su realidad. Una de las deficiencias de la escuela mexicana que seguramente ha contribuido a conservar y aún agravar el sentimiento de inferioridad es la desvinculación de los estudios con la vida. Pero para Ramos es la misma educación la que debe ayudar a vencer el sentimiento de inferioridad. Lo primero es enfocarse a lo que él llama el conocimiento de México, es decir, usar las ciencias para conectar con México en todas sus dimensiones, lingüísticas, geográficas, históricas, etc. La falta de armonía entre lo que el hombre sabe y el ambiente que lo rodea es la causa de muchos fracasos en casi todos los campos de vida. Y lo segundo es prepararlos también en el conocimiento del medio que será en el futuro su campo de acción. La inferioridad no es real, sino únicamente relativa a lo desmesurado de la ambición. Si ajustamos nuestro querer a nuestro poder, entonces el sentimiento de inferioridad no tiene por qué existir. A partir de que el hombre acepte la realidad y la revele con las nuevas generaciones, poco a poco podrá producir personas cultas y conscientes.